Doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y coordinador de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, órgano de apoyo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Doctora Marjorie Valenciano Arias, jueza coordinadora del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública de Costa Rica. Nunca me olvido de su frase, pura vida. Doctor Pablo Horacio Ferrari, juez de familia de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Doctor Omar Sumaria Benavente, integrante del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema. Bien, no voy a ser extenso, ya ha hecho uso de la palabra nuestro amigo Augusto Ruiz Díaz, y nuestros invitados, nuestros expositores son los personajes centrales de este seminario, no el presidente del Poder Judicial. Sin embargo, pasar revista a los lineamientos de trabajo para las comisiones distritales de gestión de despacho judicial. Hay comisiones distritales, como hay la comisión, diríamos nacional, que está adscrita al Consejo Ejecutivo. Se tiene que trabajar en el despacho judicial con ciertos enfoques, es decir, cuáles son, digamos, los marcos de referencia que van a guiar nuestra actividad para mejorar la calidad del servicio que brindamos, que es el servicio de justicia y que nosotros le llamamos despacho judicial. Entonces, tiene que ver con el tema de la ecoeficiencia. Mejorar nuestro despacho, pero teniendo en cuenta la ecoeficiencia. Y la ecoeficiencia tiene que ver con uso de agua, con uso de la luz, con uso de papel. Todo eso tiene que ver con la ecoeficiencia. Del despacho también tenemos que ver el tema del acceso a la justicia. ¿Cómo facilitamos al acceso a la justicia, sobre todo de las poblaciones que se les llama poblaciones vulnerables? También un excelente clima laboral, que los jueces trabajen de la mano con quienes son su entorno laboral, sus secretarios, su personal de confianza. El tema de la novedad, de la innovación, ¿qué cosas nuevas podemos desarrollar? Las buenas prácticas. Las buenas prácticas son algo que es positivo para el despacho judicial. Y buenas prácticas son aquellas que son cosas nuevas, innovadoras y que tienen que ser reproducibles, que se pueda emular. Entonces, este tema del despacho judicial, que ustedes ahora van a escuchar ponentes, conferencistas, tiene que ver con muchas transformaciones, como el tema que acaba de exponer nuestro amigo Héctor Lamamore, del expediente judicial electrónico. Pero la gestión judicial se mejora con modernidad y con nueva cultura. Con nuevas cosas, obviamente, son parte de las reformas que estamos impulsando y que, a pesar que el tiempo es corto para esta gestión, pero en fin, dejaremos ya por lo menos caminando. De eso es lo que se trata, y espero que las charlas que ustedes van a recibir esta mañana sean de beneficio para mejorar lo que es el despacho judicial, porque de esa manera mejoraremos el servicio de justicia que brindamos en favor de la ciudadanía, que es la razón de ser de nuestro trabajo. Muchas gracias por todo. Yo tuve la suerte de iniciarme en el Poder Judicial cuando era practicante. 3 años antes de terminar la universidad no tenía nada que hacer y sentía vergüenza que mis amiguitos ya estaban con terno. Entonces yo le dije a un pariente, porque así se entraba al Poder Judicial, que era magistrado, que me traiga a hacer prácticas. Él me dijo, ¿quieres una sala o un juzgado? Le dije, no sé porque no sé nada. Y me llevó a una sala. En la sala me presentó a los vocales muy amables, ¿no? Me indicaron mi sitio de trabajo y me presentaron a la relatora. La relatora era una chica muy simpática, entonces yo en mi febril adolescencia dije, es el mejor lugar para trabajar. Cuando se retiró mi pariente, que era magistrado, la relatora vino con un fajo de expedientes y me pregunta, ¿tú eres de la Universidad Católica? Yo le digo, sí. Me dice, dice que ahí saben de todo. Y dije, eso dice las malas lenguas. Entonces agarró los expedientes y me los tira encima. Me dice, provéelos. Como yo nunca había tenido acceso al Poder Judicial, no tenía ni idea qué hacer con los expedientes. Los volteaba, le daba vuelta, los abría, los cerraba y sufría porque me sentía totalmente un inútil. Las enseñanzas de Derecho Procesal en la universidad no me servían para afrontar esa situación. No sabía qué hacer con esos expedientes. Estamos hablando de una época en la cual no había computadoras, los prohibidos eran a máquina de escribir, si es que había máquina de escribir, en los mejores casos había que utilizar tu lapicerito y yo tenía una letra pésima, por lo tanto tenía que esforzarme para hacer una letra pálida. Me esforcé mucho haciendo esos proveídos, ¿no?
esforzándome en la letra, y cuando le entrego mi trabajo a la relatora, lo primero que me hace es rayarme por la mitad. Me dice, no, y me grita, y luego me rompe las hojas. Digo, ¿qué pasó? Me asusté. Me dijo, no has dejado margen para la costura. Con lo cual, no, me dio ganas de maldecir. Esto me hubiese dicho antes de empezar a proveer porque no sabía. Sufrí un par de semanas. Quise abandonar el barco. Ya no resistía más el maltrato. Me maltrataban los trabajadores porque yo era un ignorante del procedimiento, del trámite. Le dije a mi familiar que quería irme. Y él me dijo, sea hombrecito, cumpla sus 3 meses, vaya 3 meses a un tribunal correccional y cumple su primera práctica. Como no tenía salida, me quedé. Y me quedé 3 años en el Poder Judicial, donde aprendí todo el trámite. ¿Qué consistía el trámite? Consistía en aprender ese ritualismo de las fórmulas que poner en el proveído. Consistía en aprender la etapa del procedimiento. Y tenías que tener pues una capacidad de lectura rápida, una capacidad de memoria rápida para dar cuenta a los magistrados del estado del proceso y el sentido de la resolución. Para que en breves momentos todo un fajo de expedientes le des cuenta, le des cuenta, le des cuenta, le des cuenta y él vaya suscribiendo las resoluciones. Eso era el despacho judicial. Lo llegué a aprender. Llegué a aprender tanto así que me encargaban el despacho de la sala. ¿Y qué fui encontrando? Fui encontrando la cantidad de libros que había. El toma razón, ingreso, salida, crónica, etc. ¿Qué más encontré? Las distintas actividades que había. Secretaría, relatoría, notificaciones, todos divididos, cada uno con sus propios, digamos, prácticas. Y encontré reglas que no entraban en mi cabeza. Por ejemplo, no se puede decir nada de lo que pasa en la sala. Y decía, ¿y dónde está eso? Nadie me da razón, ni los magistrados ni los empleados. Escarbé y encontré un viejo reglamento de secretarios de sala y relatores, que era, me parece, el año 50, y sobre la base de ese reglamento venía ese secretismo. Entonces, ¿qué pasaba con ese secretismo? Se generaban malas prácticas. ¿Por qué? Porque señalaban las vistas de la causa en las salas, y entonces, ¿qué hacían los empleados? Los empleados se enteraban de esa noticia y la vendían afuera, trazando la puerta, 10, 20 soles, dependiendo de la cara del litigante. Entonces, cuando dijimos no hay restricción legal para que una vez que esté señalada la vista, dar a conocer sin esperar a que pase ese circuito hasta notificaciones, podemos dar de frente al litigante cuando viene esa noticia. ¿Con eso qué se hizo? Pues se rompió esa mala práctica, ¿no? Y fue cuestión de investigar hasta dónde podía dar este tema de la innovación, la creatividad, respetando la voluntad reglada de la administración pública, ¿no? Sobre la base del cuestionamiento por qué existen las cosas, por qué se dan así. No es una cuestión de repetir y repetir y repetir. Evidentemente los trabajadores me querían matar, ¿no? ¿Por qué? Porque se había quebrado el negocio. Pero yo les dije, ¿por qué hacen esto? Y me dicen, cuando tú seas grande y tengas mayores necesidades te darás cuenta. Y dije, no, eso no justifica. El hecho de que no te alcance el dinero no significa que tengan que romper las reglas. Me costó mucho trabajo, pero me quedé, y hasta ahorita esos trabajadores siguen siendo mis amigos, y agarraron respeto. ¿Por qué? Porque también vamos de la mano con el tema de los valores y la cultura que tienes que llevar a tu trabajo. Todo eso me hizo sobrevivir esos 3 años, de tal manera que me enamoré del Poder Judicial. Pero el destino me llevó a otro lado. Me llevó a la actividad académica, a la Universidad Católica, comencé a colaborar en la Secretaría General y justo vino el golpe de Estado. Vino el golpe de Estado de la década de los 90 y todos los golpes de Estado, si ustedes leen el Estatuto Provisional de las Fuerzas Armadas, el Estatuto del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Fujimori, el Estatuto de Emergencia de Chávez, y en todos los países donde hay golpe de Estado siempre es el mismo problema. Es el retardo en la administración de justicia y la seguridad jurídica del Poder Judicial. El Poder Judicial legitima la democracia y cuando no hay un buen Poder Judicial, justamente es la excusa para los golpes de Estado. Y por eso siempre las medidas son suspender al Poder Judicial, sacar las autoridades y poner provisionales. Si se dan cuenta, es repetitivo esa situación, ¿no? Entonces se legitima el Poder Judicial para justificar la falta de democracia y los golpes de Estado. Bueno, entra este gobierno y ¿qué es lo primero que hace? Pues reestructurar el Poder Judicial. ¿Y cuál fue el primer experimento que hizo? El primer experimento que hizo fue, me permite por favor, el primer curso para abogados de despacho judicial, este curso. Este curso tuve la suerte o la mala suerte de ser secretario técnico que organizó este curso, ¿no? Que lo hicimos con la Universidad Católica y la extinta Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Este curso fue dirigido hacia 2.000 abogados. Durante un mes, todas las noches, se hizo en principio en el Colegio Juan Alarco de Dahme, pero colapsó, así que después nos fuimos al Liceo Naval de San Borja, donde los profesores fueron magistrados seleccionados y ahora ocupan altos cargos y profesores de universidad, haciendo un mix, ¿no? En los cuales se establecieron 3 lineamientos. 1, estandarización de trámites y formatos. 2, cultura
valores, ¿no? O sea, el desarrollo de la persona, y bueno, un poco de la etapa de los conceptos procedimentales y sustantivos. Sobre la base de ese esquema se formó este curso. Si finalmente la universidad aborda este curso. ¿Por qué lo aborda? Porque era muy costoso. Era más el costo que la utilidad para la universidad, por lo tanto nunca más se volvió a realizar. Y este fue el único producto. El doctor Lori me pregunta si hay otro ejemplar de biblioteca. No existen ya, porque se acabaron. Pero es un buen ejemplo de cómo se puede sistematizar la información y cómo se pueden crear, estandarizar trámites. Bueno, y de ahí empieza el tema de las reformas, ¿no? Si se dan cuenta, siempre hay una reforma cuando está cerca una nueva ley. Es decir, la perspectiva o la expectativa de un nuevo diseño procesal establece un nuevo soporte administrativo. ¿Por qué? Porque de nada sirve poner nuevas leyes que responden a una realidad distinta si no hay un soporte administrativo jurisdiccional que funcione esa ley. Porque cuando hacemos, ¿no? La implementación de la ley con un soporte antiguo, pues no va a funcionar. Y ese fue en el caso, por ejemplo, del Código Procesal Civil. Con simplemente el Código Procesal Civil del 93, la estructura se mantuvo del antiguo código. Un juez con 4 secretarios, ¿no? Recuerdo que en mis épocas de practicante, pues uno tenía que buscar a los secretarios en Azángaro, Contumasá, en Pachitea, cada uno con su mini despacho, donde cada uno tenía sus propios empleados y ellos despachaban con los jueces en Alimar, quedando lo penal en el Palacio de Justicia. Cuando se produce esta comisión ejecutiva, se centraliza todo en el edificio del Ministerio de Educación, Alzamora, en lo que al principio cada juez tenía un piso entero. Cada juzgado era un piso entero y cada juzgado tenía su propia sala y en un espacio que era la mitad del piso, sus 4 secretarios. Es decir, se habían ampliado dimensiones, pero la estructura administrativa era la misma. ¿Qué pasó después? Eso fue recortando y ahora ¿cómo están? Pedacitos chiquitos cada juzgado, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura administrativa no respondía a esta nueva ley. Entonces, cada nueva ley significa una nueva estructura, un nuevo tipo de despacho. Y ahí vienen pues los temas, ¿por qué? La expectativa, o la inversión, o lo querer, estos temas de despachos judiciales. El caso fue pues que para organizar un sistema de despacho, ¿no? Yo diría esta miniconferencia como las aporías para definir un despacho judicial. ¿Qué es una aporía? Una aporía podría ser un problema, ¿no? Un problema, pero que si cambiamos de paradigma, más bien se puede convertir en una solución. El primer aporía puede ser el tema de la cultura. ¿Cómo diseñar un nuevo despacho en el contexto cultural? Que tiene que ver con el tema de la oralidad y las nuevas tecnologías. Pongamos un ejemplo. Ese señor que ven ahí en la pantalla, por si acaso, no es don Ramón. ¿Ya? Se parece, pero no es. Ese señor que está ahí es el jefe de una sociedad que se llaman los Azande. ¿Dónde viven los Azande? En el Sudán. ¿Dónde queda el Sudán? En el África Meridional, ¿no? Debajo de Egipto, arriba del Congo, o sea, en el punto medio. Sí sé que es la parte más negra del África. ¿Por qué? Porque justamente esa posición geográfica ha hecho que se aísle de otro tipo de culturas y por tanto mantenga sus tradiciones. Por eso es que el señor camina medio desnudo. Esa gorrita que tiene no es parte de su cultura. Esa gorrita es de una prenda del ejército francés. Lo que pasa es que ellos en su imaginario popular reconocen que alguna vez tuvieron una dominación externa. Una vez expulsado el dominante, pues se apropian de sus símbolos, los hacen suyos. Y por lo tanto eso representa que el señor ahora tiene el poder. Esta sociedad, para hacer una radiografía rápida, es una sociedad mágica. Mágica significa que como no tienen conocimientos técnicos científicos para explicar la realidad o la naturaleza, pues lo explican a través de la magia. Toda sociedad empezó así, explicando todo a través de la magia. Después hemos pasado al conocimiento tradicional, al conocimiento filosofal, al conocimiento científico, etc. Pero primero partimos a través de un contexto mágico del mundo. La muerte, la vida, por qué llueve, por qué sale el sol, por qué anochece, todo se explica a través de la magia en una comunicación constante con los espíritus de naturaleza. Lo cual no significa que sean hechiceros, distintos de brujos, sino la magia es una manera de conectarse con la fuerza de naturaleza a través del conjuro, de la palabra. Y por eso la palabra es muy importante, porque son sociedades donde no hay escritura. Entonces la oralidad es básica en ellos. El conjuro mal hecho hace que no germine la planta. El conjuro mal hecho hace que el niño no crezca sano. La palabra te vincula a la fuerza de naturaleza y el conjuro es el que hace el pacto con la naturaleza para que funcione. Entonces es una comunidad donde la gente dialoga mucho. Inclusive cuando mueren, ellos no entienden que es una muerte natural. Nadie muere de forma natural. Y si alguien muere es producto de un hechizo, de un conjuro malo. Y por lo tanto los deudos, en lugar de hacer un funeral, comienzan a lanzar conjuros y hechizos. Y si en un momento posterior alguien muere, ese fue el hechicero malo que lanzó el conjuro. Y después él lanza otro conjuro y así sucesivamente una cadena de conjuros. Entonces es un mundo mágico. Es un mundo estratificado. Estratificado
¿Por qué? Porque si bien viven todos juntos han vivido en castas, una casta dominante y una casta dominada, ¿no? Juntos pero no revueltos, siempre esto va a estar arriba y siempre esto va a estar abajo. Ese sistema ya no existe en las sociedades democráticas, ¿no? Salvo en la India, donde hay hasta 14 tipos de castas, pero ya no va más. Y eso no se llama machista. Machista no significa maltrato o violencia femenina en los términos que conocemos en el mundo occidental. Machista significa a la mujer se le respeta, la mujer es codiciada, pero no es vista como un sujeto, sino es vista como un objeto. Pero es el objeto que determina la posición social y económica del hombre, ¿no? Entonces, por eso la mujer es el bien más codiciado. Entonces, en este tipo de culturas o de sociedades, una de las actividades más cuestionadas o más sancionadas es el adulterio femenino. ¿Por qué? Porque facilitar el adulterio femenino significaría romper la estructura ideológica de esta cultura, ¿no? Significaría una mutación de la cultura, porque significaría generar un nuevo sujeto de derecho que entra en tensión con el antiguo sujeto dominante y por lo tanto dejarán de ser los sasanis y serán cualquier otra cosa menos los sasanis. En ese contexto, ¿no? Digamos en un escenario de adulterio, ¿cómo solucionan sus conflictos? Digamos que el señor A va a pastar sus cabras con la señora B, y entonces los encuentra por la mañana el vecino, o sea, el esposo. El esposo no la va a agarrar a machetazos, ni a palazos, ni a la esposa, ni al vecino, porque se respeta el derecho a la vida. El derecho a la vida, esto sí es muy importante. Lo más grave es expulsarte de la comunidad, pero no se te mata, porque una vez que se te expulsa de la comunidad, dejas de ser parte de nosotros. Cuando dejas de ser parte de nosotros, igual es un animal, ahí sí te pueden cazar, pero mientras eres igual que nosotros, no te podemos matar, ¿no? Paradójicamente, la pena de muerte se inventó con la Revolución Francesa, porque la Revolución distinto, guillotina le cortan la cabeza. Entonces es una cuestión muy moderna, la pena de muerte. Entonces, se llama a la asamblea a toda la comunidad. Se llama a la asamblea a toda la comunidad. El ofendido narra los hechos ante la asamblea y luego los ofensores les preguntan si es verdad o es mentira. Si ellos dicen es mentira, entonces le vuelven a preguntar al ofensor. Te reiteras en tu acusación y él vuelve a narrar los hechos a toda la comunidad. Ellos por segunda vez pueden decir si es verdad o es mentira. Si dicen por segunda vez es verdad o mentira, por tercera vez dicen narra los hechos. Y así hasta 3 veces. Si a la primera dicen sí, le dan unos cuantos azotes y castigos, la mujer regresa a la casa del hombre. Si en segunda vez dicen sí, ya no solo es castigo físico, sino le quitan sus bienes y se lo dan al ofendido. Pero si en la tercera niegan los hechos, entonces se disuelve la asamblea y se reúnen otra vez. En un lugar distinto, en una noche específica, con las estrellas en determinada posición, y entonces ya no dirige la asamblea el jefe de la tribu, sino el brujo, el sacerdote mayor. Se acerca a la asamblea esa noche, viene con una cajita de madera, extrae la cajita de madera un pollito, el hijo de la gallina, orada, hueco en la arena, y a este pollito le pone una gota de benyé. ¿Qué es el benyé? Un veneno que utilizan para la guerra, ¿no? Producto de las plantas. Si el pollito muere, son culpables. Y si el pollito vive, son inocentes. Si son culpables, los botan de la comunidad. Y si los botan de la comunidad, los persiguen para matarlos. ¿Qué vemos acá? Oralidad, plenamente. Inmediación, total. Tecnología, 0. ¿Qué trato de decir? ¿No? Que no necesariamente la tecnología va de la mano con la oralidad y la inmediación. Son contextos culturales. Funcionan en algunos casos y no funcionan en otros casos. Por lo tanto, la tecnología no es un fin. La tecnología es un medio. Es una herramienta para que ayude el diseño. Por el contrario, vemos otro ejemplo, ¿no? La paradoja de BlackBerry. Un señor iba caminando por la calle y va donde su médico y le dice, señor, hace tiempo no sé qué me pasa. Hablo solo, camino mirando al piso y no me comunico con la gente. Y el médico le dice, lo que pasa es que tú tienes un BlackBerry, ¿no? ¿Por qué? Porque para viendo solo su teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Que las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que ocasiona más bien? La desunión de las comunidades, ¿no? En el tiempo presente no se busca al inmediato, sino se busca al ausente. En esta reunión muchos de ustedes están con el celular, comunicándose no con el que está al costado, sino con el que no está. En los almuerzos de fin de semana, en lugar de disfrutar con la persona que estás al costado, ya haces tomarle fotos para ponerle en tu Facebook y que todos se enteren, ¿no? Personas que no conoces, que no ves. Entonces, déjate vivir el tiempo presente, ¿ok? Hacia el sujeto ausente, de la comunidad concentrada hacia la comunidad externa, de la comunidad conocida hacia la comunidad desconocida, entrando en este mundo, en esta red virtual. Entonces viene el tema de ejemplo, o sea, las tecnologías no unen, las tecnologías más bien unen. Las tecnologías crean espacios o mundos virtuales alternativos al mundo real y nos saca de esta esfera. Eso viene pues el tema, ¿no?, de oralidad y tecnología. La oralidad y tecnología
creo que no deben ser tomadas como principios, como se ha venido diciendo, sino como herramientas que funcionan en ciertos casos o no funcionan en ciertos casos. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en principio para un diseño de un despacho judicial? La cultura del lugar, ¿ok? ¿No? ¿Cuál es el pensamiento que ellos tienen del sistema, cómo funciona? ¿Por qué? Porque muchos diseños basados en, digamos, la administración clásica, ¿no? El libro Tiempos y Movimientos, reducir tiempos, reducir personajes, fracasan en el Poder Judicial, porque la actividad judicial es distinta. Hay muchos proyectos de reforma en los cuales se quieren anular formas, pero nos olvidamos que en el mundo judicial hay un traspaso de un tiempo anormal que se corta por el conflicto a un tiempo abstracto que es el Poder Judicial, en el cual Antoine Garapón decía, ¿no?, que teníamos entre la promesa y, el perdón y la promesa, y entre el perdón y la promesa teníamos la puesta en entredicho y la memoria, para que de esta manera funcione el proceso. Y entonces, si nosotros anulamos todos esos rituales, ¿okay?, que son rituales terapéuticos, pues le quitamos esa esencia al Poder Judicial de reconstruir este sentimiento de sociedad. Entonces, no es cuestión de anular formas por anular formas, no es cuestión de quitarle esa esencia, esa, digamos, ritualismo, ¿no?, pero esencial, no ese ritualismo que es muy criticado en Argentina, ¿no?, a Morelo, que habla de ritualismo, pero ese ritualismo más formalismo, y hablo de otro ritual, de qué significa el proceso de este tiempo distinto que se tiene que vivir. Entonces, eso se tiene que respetar. Si no se respeta eso, se pierde entonces pasamos a un modelo empresarial. ¿Y qué sucede? Cuando se hace la reforma, ¿no?, se trató de implementar el modelo California. Entonces la intención fue buena, pero ¿por qué fracasa? Porque la actividad es distinta a la actividad comercial, a la actividad jurisdiccional. Muchas buenas intenciones de la Comisión Ejecutiva también se vieron opacadas por la intervención política que hubo en la profesionalidad de los jueces y en el control de los órganos autónomos constitucionales. Pero, no, el tema de la reforma, pues, año 96, estamos, 2017, 20, 30 años después, vemos que no dio muchos frutos. Entonces, pasa por el primer tiempo. No es cuestión de implementar fórmulas mágicas, sino primero analicemos el terreno en el cual vamos a trabajar, para ver qué va a funcionar y no va a funcionar. La segunda aporía, ¿no?, o digamos, problema que se puede volver en solución, es que no hay un modelo único de despacho judicial, sino que pueden haber distintos modelos de despacho judicial de acuerdo al contexto o al objetivo de la tutela que se pretende, como bien había dicho el profesor Pablo, ¿no?, tutela jurisdiccional y modelo de despacho judicial. Entonces, por ejemplo, nosotros nos enseñan que hay 3 tipos de tutelas, ¿no?, la tutela cognitiva, la tutela cautelar y la tutela ejecutiva. Todo ello deriva del concepto de la tutela jurisdiccional. La tutela cognitiva pues tiene como fin, ¿qué cosa? A través de un procedimiento cuya serie procedimental está formada por la afirmación, negación, alegación, confirmación, alegación, un título, una declaración de certeza frente a un estado de incertidumbre jurídica inicial, cuyas vías procedimentales va a ser los procesos cognitivos, ya sea plenarios, sumarios o plenarios rápidos. Una vez que tengo el título surge un nuevo tipo de tutela, la tutela ejecutiva, cuya función no es formar título, no es la declaración de certeza, sino ¿qué cosa es? Ejecutar el contenido del título. Por lo tanto, la serie procedimental va a ser otra. Ya no va a ser afirmación, negación, confirmación, alegación, sino va a ser una fase preparatoria, una fase liquidatoria y una fase expropiatoria. Paralelo a eso hay otro tipo de tutela, cuya finalidad no es ni formar ni ejecutar el título, sino es asegurar el título. Entonces aseguro conservar este título, que va a ser el tutela cautelar a través de procesos cautelares. Y finalmente un nuevo tipo de tutela que no la tenemos regulada, pero que se está dando en la práctica, cuya finalidad no es la declaración de certeza, o sea, no es el título, sino es prevenir o evitar o que cesen actos que provoquen mayores daños, sin que haya una declaración sobre el fondo, que se llaman las tutelas urgentes, a través de las medidas autosatisfactivas o procesos urgentes. El tema es que cada tipo de tutela responde a un modelo de despacho distinto. Yo no puedo aplicar el despacho para una tutela ejecutiva que para una tutela cognitiva, ni puedo aplicar el despacho de una tutela cognitiva para una tutela cautelar, ni puedo aplicar estos tipos de tutela para tutela urgente. Y si se dan cuenta, ¿no?, cada reforma responde a distintos tipos de tutela. La reforma constitucional opera a estos tipos de tutelas urgentes. Por lo tanto, el modelo de despacho en los juzgados constitucionales debe ser distinto a otro tipo de especialidades. El proceso comercial, ¿a qué tiende? Tiende al cumplimiento de obligaciones. Por lo tanto, su fuerza, ¿hacia dónde está? Hacia la ejecución, hacia el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, el despacho va dirigido hacia eso, hacia la efectividad de las ejecuciones. Pero en los procesos cognitivos, ya sea penal o ya sea civil, lo que se busca es la declaración de certeza. Por lo tanto, el despacho debe ser dirigido hacia ese modelo, hacia la declaración de certeza. Entonces viene este siguiente problema, ¿no? Distintos tipos de tutela, distintos modelos de despacho.
Entonces, había que trabajar también eso. No es un único modelo, no hay una fórmula mágica, una fórmula única, sino depende del objetivo que se trata de conseguir. El segundo problema es que en la tutela cognitiva, ¿no? ¿Qué se da? Se da el tema de que, ¿cuál es el enemigo del proceso? El tiempo. El tiempo es el enemigo del proceso. Mayor tiempo, mayor daño. ¿Ese daño cómo se llama? Daño marginal de inducción procesal, que es el daño que se produce por ir al proceso, el daño de no disfrutar el bien al momento uno, de que no se pagó el contrato, que se produjo la lesión. Daño que se incrementa por cada unidad de tiempo hasta que se da la sentencia o declaración de certeza. Entonces viene la pregunta, ¿cómo reduzco el tiempo en el proceso? Y vienen dos tipos de soluciones. Las soluciones que se llaman técnicas y las soluciones dogmáticas. ¿Cuáles son las soluciones técnicas? Las soluciones técnicas son acortar el proceso, concentrar actos procesales y menos plazos. Pero ¿qué pasa? Que tú no puedes concentrar el proceso porque es como un acordeón. Si lo concentras tanto, puedes llegar a lesionar otro tipo de garantías, como el derecho de defensa o el derecho de contradicción. Por lo tanto, surgen las soluciones dogmáticas. ¿Y cuáles son las soluciones dogmáticas? ¿Cómo acelerar el proceso sin que haya culminado el proceso con los mismos plazos? Y entonces vienen los anticipos de tutela, las tutelas urgentes o estos nuevos mecanismos, ¿no?, de tutelas anticipadas. ¿A qué viene el tema? Estas soluciones técnicas, que son las más frecuentes, ¿qué es lo que ven? Ven los costos contables del proceso. Es decir, el deterioro o pérdida del bien jurídico que se ve en el proceso. Pero no están analizando los costos económicos. ¿Cuáles son los costos económicos? Evitar, justamente, ingresar al proceso. Porque el incentivo en nuestro sistema procesal, a diferencia del proceso anglosajón, es que todos pueden ir al proceso, pero es difícil salir del proceso. Todos saben cuándo se inicia, pero nadie sabe cuándo termina. Pero es muy fácil ingresar. En cambio, en el sistema anglosajón, el incentivo es para no ir al proceso. Por lo tanto, la gente, ¿qué hace? Negocia antes de ingresar al proceso. Porque si tú no negocias antes, el juez tiene la facultad de rechazarte in limine todo y pierdes el caso. Entonces, antes de eso, prefieres negociar. Entonces, son dos tipos de incentivos, dos visiones distintas. ¿Por qué? Porque en el derecho anglosajón, ¿no?, el tema de la descarga se ve hacia los costos económicos, mientras que en nuestro sistema el tema de descarga se ve hacia los costos contables. Entonces, significa visiones distintas de análisis en el tema de cómo hacer más eficiente o cómo combatir el tiempo en el proceso. La siguiente aporía sería despacho judicial y formas procesales. ¿Qué significa eso? Como les decía, cada modelo de despacho va a responder a un nuevo sistema procesal. Si nosotros implementamos una nueva forma procesal con un despacho que respondió a otra forma, sencillamente no va a funcionar, ¿no? Es como si tú te compraras un Mercedes y lo pones a recorrer una carretera llena de huecos y baches. ¿Qué va a pasar con tu Mercedes? Se va a destrozar, ¿no? Por lo tanto, si te quieres comprar un carro fino, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Que hay una carretera en la cual puedan correr los carros a 300 kilómetros por hora. Si no, no va a servir el carro de nada. Entonces, eso produce mutaciones, ¿no?, en el proceso. Y entonces, en el proceso en general, en nuestro sistema, hemos pasado de una etapa procedimental a un derecho procesal científico. Ese derecho procesal científico que se basaba en la acción, la jurisdicción y el proceso, que están en los libros de los años 60, Couture y todos sus compañeros. ¿Okay? Pero en ese modelo, ¿qué es lo esencial? En ese derecho procesal científico que se crea a finales de 1800 a través de la famosa polémica entre Binchard y Mutter, lo que se trata de justificar es la presencia del Estado en la comunidad. Cómo el Estado puede regular las relaciones entre particulares, o sea, los contratos, y cómo puede regular la otra relación más íntima de la sociedad, que son los conflictos. Y entonces crea el derecho civil y lo codifica, y paralelamente el derecho procesal. La finalidad, ¿cuál es? La participación del Estado. Por lo tanto, dentro de esa visión, ¿qué es lo importante? El ritualismo, formalismo ante el Estado. La participación del Estado en el proceso oficial, en el proceso escrito, en el proceso por etapas, que justamente dan ese poder al juez para que él penetre en la comunidad y pueda resolver los conflictos. Pero esa fue la visión, como digo, de la formación de los Estados, ¿no?, y los Estados nacionales. Luego, cuando se termina pues esta visión del mundo, viene el siguiente debate, el debate entre activismo y privatismo, ¿no?, o acá llamado garantismo, en el cual pues se ve, de acuerdo a los modelos de Estado, la mayor o menor participación del juez. Entonces, en los modelos activistas, mayor asignación de esfuerzo procesal a los jueces, en la etapa de admisión, calificación, prueba, decisión, mientras que en los modelos garantistas o privatistas, menor asignación de esfuerzo procesal hacia el juez y mayor asignación de esfuerzo procesal hacia las partes, por lo cual ellos tienen las pruebas, ellos tienen la posibilidad de presentar, ellos se pueden decir, etc. Como ven, son debates, ¿no?, de estos modelos de estados, digamos, liberales y socialistas, pero un debate de los años
70. Sin embargo, acá recién se comenzó a discutir en la década pasada. Ni bien estamos entrando a ese debate, o sea, recién en muchas facultades se enciendan el modelo procesal científico y recién enciendan como si fuese gran novedad el debate activo-garantismo, ya estamos en una nueva etapa, ¿no? Que es la constitución del proceso, la que habla el profesor, o sea, la tutela jurisdiccional y el debido proceso, como derecho fundamental, ¿no? En el cual, ¿qué postula? La división entre principios y reglas, ¿no? Entonces dice, priman los principios sobre las reglas, y en caso de conflicto entre principios, la ponderación del modelo de Alexis. Y entonces todo el código procesal cambia de este conjunto de reglas, que era del derecho procesal científico, a un principio en el cual flexibiliza todas las formas, bajo el concepto del proaccione, el antiformalismo y la abolición del Estado de proteger este derecho, que es lo que está de moda ahora, la constitución del proceso. Pero recién estamos estudiando eso y ya el mundo también ya cambió, ¿no? Y estamos ya en un acercamiento al common law y el trabajo con precedentes. Y eso significa también un nuevo modelo de proceso, un modelo no vinculado hacia la decisión, hacia la certeza. Entonces, si no vinculado hacia qué? Hacia la fijación de los hechos. Por lo tanto, el modelo de despacho no debería estar fijado hacia la actividad jurisdiccional, como hemos visto en otro tipo de tutela, sino hacia cómo se discute el tema de la prueba. Entonces cambia el punto neurálgico del proceso a otro lado. Ni bien estamos entrando acá recién, y ya se viene el tema de y proceso o proceso electrónico, lo cual implica ya toda una renovación cultural. No solo digitalización de formas, sino un modelo de cultural distinto de acuerdo con una nueva cultura. Entonces, ¿esto qué trata de decir? ¿No? Que un despacho solo va a funcionar en la medida que mire hacia el futuro, no hacia el presente coyuntural, sino hacia el futuro. Yo recuerdo, he visto fotos cuando se hace la vía expresa. Y cuando se hace la vía expresa, ¿cuántos carros pasan por ahí? Uno. La gente jugaba fulbito en la vía expresa. Y la gente criticaba y decía, ¿por qué han dividido la ciudad de Lima? Nadie tuvo visión de futuro. Con el tiempo, esa vía expresa era para que pase por ahí el metro, que nunca pasó. Y ahora la gente se queja, ¿por qué no se continuó la obra? Justamente porque no hubo visión de futuro en la construcción de la obra. Entonces, no es crear vías paralelas para que circule, sino vías a futuro. O el uso del microwave, ¿no? De microondas. El microondas significa toda una cultura distinta al cocinar. La cocina normal significa presión, calor por fuera, que va cociendo hacia adentro, mientras que el macro significa todo lo contrario, de adentro hacia afuera. Nuevo concepto de cocina, y ahora me da pena cuando la gente utiliza el microondas para hervir agua. ¿Por qué? Porque tanta tecnología, con lo que dices, conocimientos distintos, para cocinar distintos, realmente consume más energía y lo que hace es hervir agua. ¿Qué significa? ¿No? Que se implementó modernidad, pero no va de acuerdo a un escenario futuro, no se adaptó a la modernidad. Entonces, todo modelo de despacho que se quiera crear, pues tiene que tener esa visión hacia futuro, esa visión estructural, esa visión a que yo quiero este modelo, pero de acá a 20, a 50 años. No va a resolver los problemas de ahora, sino va a resolver, esto lo va a ver la siguiente o la tercera generación. O sea, tengo que pensar en generaciones venideras, no en mi generación. Entonces, regresando al tema, ¿no? Y proceso, desmaterialización de procesos, significa un cambio de cultura. Pasamos de lo que se llama la cultura RAM a la cultura ROM, para hacer un paralelo con lo que son las computadoras, ¿no? Todos los que ahora manejan computadoras saben que hay dos tipos de memoria: la cultura ROM, que es la cultura fija, lo que era el disco duro, que es aumentada a veces por los floppies o los hard drive o los USBs o cosas, pero siempre son memorias fijas, son memorias que recuperan una memoria estable, amplían la capacidad, pero siempre es fija, siempre es ordenada. En cambio, hay una memoria distinta, la memoria RAM. La memoria RAM, ¿cuál es? Esa es relacional, esa temporal, ¿no? Esa que tú entras a páginas y se queda almacenada. Esa que tú tienes al acceso, pero tal vez de manera desordenada. Igual ha cambiado el mundo. Ya no podemos pensar en una cultura rememorante, en una cultura transmisiva, en una cultura de archivo, sino una cultura relacional, una cultura contradictoria, una cultura temporal. Y eso hace cambiar la manera de pensar, y eso hace cambiar la manera de ver el proceso también. Tiene una implicancia directa con el proceso. ¿Sobre todo en qué? No, va muy pegado economía con derecho. Todas las reformas procesales tienen que ver con los cambios económicos. Entonces, la economía tradicional basada en el intercambio de valores, objetos físicos, se cambia a una economía basada en el intercambio de ¿qué? Documentos. ¿Pero documentos de qué tipo? Documentos electrónicos. Pasando de esta economía de intercambio de bienes a una economía de distribución, una economía en red. Entonces, los procesos judiciales, para resolver esos conflictos en red, tienen que adaptar esa forma. O sea, no es solo digitalizar, no es un cambio de cultura. Y un punto, pues, neurálgico en eso es la desmaterialización del derecho. Como bien decía el presidente del Poder Judicial, ¿no? Y lo decía en tono de broma, muchos magistrados piensan, pues, que el expediente es como su esposa, ¿no? Que tienen que tenerlo, tocarlo, agarrarlo, si no, no lo sienten. Entonces, la desmaterialización del derecho significa que se fue, ya no está en tu computadora, está en la nube, está más allá. Y tienes que aprender a eso que ya no está, físicamente ya no lo vas a ver.
virtualmente es una forma, pero ya no existe, ¿no? Y es una continua evolución del derecho, siempre se va desmaterializando cada vez más hasta llegar a estas formas virtuales. Y pasamos pues del monumento, documento fijo, la letra de cambio, el pagaré, etcétera, al documento electrónico, que no es solo digitalizar, fotocopiar o ponerlo en PDF, sino significa la forma como se construye el documento. Estuve hace poco en España, ¿no? Y justo era la clase de títulos valores, y el profesor dijo, bueno, títulos valores, pagaré, cheque, 5 minutos se acabó. Y dije, ¿por qué tan rápido la clase? Y entonces él dijo, a ver chicos, ¿quién de acá ha utilizado un pagaré o un cheque? Y dijo, nadie. O sea, hace tiempo que no utilizan esas cosas. Todo se paga con PayPal, tarjeta o vía computadora. Entonces, es decir, ¿qué estamos hablando de títulos valores? Ya no existe, es una realidad antigua, es el monumento, ¿no? Hablamos de otro documento que se forma en la nube, donde la gente no se sienta a firmar, a verse las caras, sino muchas veces la orden viene de un banco, la orden viene de otro banco, sea un SWIFT de confirmación, sí, no significa papel, sino es un sistema operativo de intercambio financiero que viene de la década de los 70, ¿no? Todo eso se juntan varios documentos virtuales y eso forma el documento. Entonces, esa es una nueva realidad que tiene que afrontar este proceso electrónico. Este documento electrónico, pues, ¿qué significa? Que es una voluntad emitida, pero no de forma material, sino de forma virtual, en el cual lo importante es ver cómo se emite el documento y cómo conforma la voluntad de los sujetos, pero ya lo vemos más físico. Y pasamos pues al título valor electrónico, que da este nuevo escenario justamente para el expediente electrónico. Y eso significa un nuevo escenario, ¿no? Entonces, si estamos viendo en un mundo virtual, de plano, ¿no? Y como les digo, todos los que tienen WhatsApp, Messenger, etc., hablan con el que no está acá, entonces, ¿de qué mediación hablamos? ¿Es la inmediación una garantía pues, de la justicia? Vamos a hablar de otro tipo de inmediación, o sea, la inmediación virtual, a través de estos canales virtuales. Oralidad. Puede haber oralidad a través de conferencias por Skype, esa es una oralidad, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de oralidad, una oralidad relacional. Podemos hablar de concentración, hablamos de dispersión de actos. Podemos hablar de publicidad de las audiencias, más bien de los derechos de autor, la privacidad de las audiencias, lo cual muta en sí los principios ya del derecho procesal, lo cual origina un nuevo proceso que recién se está estudiando, que recién se está adentrando, y justamente ese nuevo proceso es el que va a dar las pautas para un nuevo tipo de modelo de proceso y un nuevo tipo de modelo de despacho, como siempre mirando hacia el futuro. La siguiente aporía es que siempre se le ha echado la culpa a la carga procesal, no es el gran problema, pero particularmente yo creo que la carga procesal no es un problema, la carga procesal es una consecuencia, los problemas son otros. El IDL ya hizo hace mucho tiempo una investigación que se llama los mitos de la descarga procesal, y acá no estoy hablando de ninguna novedad, sencillamente voy a repetir esos mitos. ¿Cuáles son esos mitos? Primero, cada año ingresan muchos más casos en el Poder Judicial, ese es un mito. ¿Por qué? Porque si bien cuantitativamente ingresan más casos es porque la población va aumentando. Más población, más conflictos, más casos. Pero si vemos la relación entre cantidad de población entre un año y un año, más o menos se mantiene estable la línea. ¿Okay? Entonces, no es que hay un ingreso cualitativo mayor, sino que más gente, más conflictos y por eso aumenta la cantidad. Entonces, ese es el primer mito, ¿no? El segundo mito es el Distrito Judicial de Lima concentra la gran mayoría de la carga procesal. Eso también ya dejó de ser un mito, ¿no? Tal vez en un momento el Distrito Judicial de Lima ocupaba el 30% del país, pero ya no. Ahora llega al 19.2%. ¿Por qué? Por la diversificación de distintas cortes y por lo que han asumido otras cortes. Entonces, poner todos los recursos en una reforma centralizada, pues ¿qué significa? Que estoy dejando de lado tal vez otro tipo de lugares donde hay mayor carga procesal. Entonces, significa una desconcentración de las políticas en materia de descarga. Otro mito de las descargas es los juzgados de paz letrados son los órganos judiciales más saturados. Y eso también, de que es una visión imaginaria por la pirámide que tenemos, ¿no? Entonces, ok, acá hay menos órganos y cantidad de expedientes. Acá hay más órganos, más cantidad de expedientes. Entonces, la relación no es cantidad de órganos por cantidad de expedientes, porque siempre va a haber más juzgados de paz, por lo tanto, más expedientes. Y muchos de los expedientes que hay en juzgados de paz son repetitivos, órganos de FP o cosas por el estilo. Entonces, enfocar tal vez una política de reforma hacia estos juzgados y congestionarlos, ¿no? ¿Qué hace? Quita recursos para tal vez descongestionar al órgano supremo que debe cumplir su rol de más bien de unificar jurisprudencia y de correcta interpretación del derecho, etcétera. ¿Para qué? Para dar directrices para los órganos inferiores. Otro mito es un juez debe resolver 1000 casos por año, ¿no? Esa es una especulación. Ningún juez físicamente puede resolver 1000 casos por año. Además, hablar de carga cero es imposible, porque decir carga cero es que nunca va a entrar un expediente. Nunca podemos dar carga cero, más bien siempre debe haber carga, porque significa que no habría trabajo, ¿no? Entonces, así tú resuelvas 1000 años por 1000 expedientes por año, no vas a descongestionar al Poder Judicial,
Entonces, ponerse esos estándares de productividad, hay que resolver 800, hay que poner 1000, sin ningún criterio, digamos, lógico, no va a generar la descarga procesal. Otro mito es que existe una generalizada carga procesal. De por sí, el funcionario público en cualquier estamento, no solo el Poder Judicial, tiene miedo. ¿Por qué? Por la carga procesal. Y te asustan con la carga y te ponen fotos de lleno de juzgados, lleno de expedientes y cosas por el estilo. Pero si hacemos un discernimiento de esos expedientes, muchos no son para sentenciar. Hay una gran cantidad que se da archivos, otra gran cantidad que se da abandono. Es una cuestión de depuración, ¿no? Entonces, a veces resulta muy imaginario esa carga, digamos, asustante, abrumante, digamos, monstruosa, que aparecen en las fotos para justificar los cambios de despacho. Luego, mito 6, todos los expedientes ingresados equivalen a nuevas demandas, y eso también es falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Justamente, y ahí viene un problema del sistema procesal. El sistema procesal, en su mejor intención, quiso juntar lo mejor de la teoría objetiva a la teoría subjetiva, de tal manera que los famosos presupuestos materiales y los presupuestos formales los junté en un solo momento, lo cual teóricamente es medio complejo porque responde a dos visiones del mundo distintos, pero bueno, lo hicieron. ¿Eso qué hizo? Asignarle al juez esta misión de calificar la demanda, o sea, toda la asignación de esfuerzo en esa calificación, con lo cual deja de hacer lo más importante, que es sentenciar, y se dedica a calificar demandas. El justiciable, desde el punto de vista del litigante, pues antes celebraba cuando conseguía una sentencia. Ahora, ¿cuándo celebra? Cuando consigue la misión de la demanda. ¿Por qué? Porque esa demanda ingresa 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Y es más, el mismo juez le da el check, dice lo que falta, y el litigante utiliza eso para decir, entonces tengo mi demanda diciendo lo que el juez me dijo que le faltaba. Es decir, se reproduce la misma demanda, entonces esa misma demanda significa un nuevo caso. Ese mismo caso que a veces se triplica. Mito 7. Todos los expedientes resueltos equivalen a sentencias. Eso también es falso, ¿no? Hay expedientes que acaban por archivo, otros por conciliación, otros por abandono, etc. No todo expediente resuelto equivale a una sentencia sobre el fondo. Por lo tanto, para el tema de cuantificar carga procesal, no equivale resuelto a sentencia. Mito 8. El único trabajo del juez es emitir sentencias, y eso sabemos que es falso. El juez hace cualquier cosa además de dictar sentencia, y justamente haciendo todo lo demás deja de hacer lo más importante, que es emitir sentencia. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la reforma de despacho? Hacia dejar que haga su actividad natural, que son las sentencias o los autos que ponen fin al proceso, y sacarle tal vez todas esas actividades accesorias que no son la actividad jurisdiccional. El mito 9, basta con que la sentencia del juez para que la decisión se cumpla, y eso también es falso, ¿no? Muchas veces la etapa de ejecución es la más larga. Las sentencias duran 1, 2, 3 años, pero ejecutar cuesta 5, 6, 7 años. Mito 9, la falta de recursos causa la sobrecarga procesal, y eso también es un mito, ¿no? Muchas de las reformas o los pedidos de los magistrados cuando hacen estos talleres sobre reformas es más recursos, más personal. La pregunta es, si tenemos más recursos, más personal, ¿se va a acabar la carga procesal? La respuesta es no, porque los errores se van a reproducir. Es como si en tu casa tienes un mal sistema y la pintas, la limpias, ¿qué va a pasar en un mes? Se va a volver a ensuciar, ¿no? Es el tema que pasaba con los juzgados itinerantes. A los juzgados que están congestionados, venía el juzgado itinerante y le limpiaba el juzgado. Y entonces, una vez que sigue el juego itinerante, otra vez se volvía a acumular. ¿Y qué provocaba? Incentivos perversos. Pues dice, ya, entonces como va a venir siempre un juego itinerante a ayudarme, pues no dejo hacer nada que se acumule y que vengan y me ayuden. O sea, crean incentivos perversos, ¿no? Para el tema de la carga procesal. Entonces, la falta de recursos no es la causa de sobrecarga. Mito 11, la carga crece porque la prioridad del juez no puede aumentar más, ¿no? Y otra vez viene el tema de la productividad. Exigirle a un juez que produzca más no significa que va a reducir la carga. ¿Por qué? Porque en el afán de producir más, tal vez baja la calidad de las sentencias. Y al bajar la calidad de esas sentencias, se producen más impugnaciones. O sea, lo que se resuelve mal abajo, ¿a quién le corro esa asignación procesal? Al superior. Es decir, mal trabajo abajo, más trabajo arriba. ¿Y qué hacen? Te anulan el proceso y vuelve a regresar, con lo cual se duplica el esfuerzo. O sea, entonces, más productividad no resuelve el tema de la sobrecarga. Mito 12, el único culpable incremento de la carga procesal es el juez, y eso es falso, totalmente falso, ¿no? Los jueces yo los respeto porque tienen espíritu de héroes, ¿no? Y son muy sacrificados, y muchas veces con toda la intención de resolver un caso, pues no tienen la asistencia, digamos, especializada y adecuada para poder resolver, o en sus casos no lo suficiente. O sea, el juez no es el único culpable de la carga procesal. Y el mito 13, la mejor solución para reducir carga procesal es crear más juzgados, ¿no? Eso también es falso. Más juzgados no soluciona el tema de la carga procesal. Estos mitos, como les digo, no los he inventado yo, ¿no? Si son estudios ya que he hecho con algún tiempo Hernández Breña del IDL y que lo repite en el libro La carga procesal bajo la lupa.
Finalmente, pues la última aporía es lo que también decía el profesor Pablo, ¿no? Si queremos hacer un sistema de despacho, tenemos que hacer una visión sistémica. ¿Y qué es una visión sistémica? Una visión de un todo integrado donde cada elemento tenga repercusión del otro y saber los efectos de uno sobre el otro en cada movimiento. Un poco la teoría de sistemas de Böhm-Bawerk, ¿no? Y después que desarrolla Maturana y entre Nicolás Luhmann, etc. Entonces, esa visión del sistema aplicada al despacho procesal. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, Santos Prieto dice que debemos identificar las causas derivadas y las causas debidas, ¿no? Hay unas causas debidas y otras causas derivadas. La ineficiencia de la administración de justicia, derivadas de carácter racional de sujetos, debidas a las fallas de información, derivadas de la naturaleza del servicio, derivadas de carácter de bien público, debidas a la impune dejación de responsabilidades, derivadas a la falta de profesionalismo, debidas a la especial rigidez impuesta, derivadas de la fijación, es decir, causas, como se dice ahora, directas o indirectas, ¿no? Que son las que van a afectar el sistema de despacho judicial. En ese sentido, pues, un análisis sistémico, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver un aspecto más amplio, el contexto, la demanda, el servicio, los usuarios y el proceso. ¿No? ¿Qué se entiende por el contexto? Determinado por los estándares fijados por las normas internacionales, la demanda, que es una variable cuantitativa, ¿no? Respecto a la cantidad de casos que ingresan en el flujo del sistema, el servicio, que es una variable cualitativa, que es la calidad de las resoluciones, los usuarios, el perfil, los sujetos que accionan al sistema, y el proceso, que son los elementos de carácter normativo en comparación con su real implementación. Y es que, para hacer una reforma de despacho seria, tenemos que partir desde arriba, del tema de la teoría procesal. Porque la teoría procesal, ¿no?, es la que va a definir el modelo procesal. Y el modelo procesal es que va a definir el sistema de implementación de despacho. Si no hay conexión entre teoría, modelo y despacho, sencillamente estamos destinados a conversar de acá a 20 años sobre el mismo tema, la carga procesal. Y en esta relación entre teoría, modelo y sistema administrativo de soporte o despacho judicial, pues se tienen que, también como mencionaba el profesor Pablo, ¿no?, definir los parámetros del modelo, ¿okay?, y las inferencias estimadas, o sea, la predictibilidad, cómo va a funcionar el modelo. ¿Para qué? Para verificar los supuestos, o sea, medirlos y hacer una evaluación política y reformularlo, o reafirmarlo, o reestructurarlo, o, en su caso, incentivar este tipo de modelo, que es el trabajo que se ha dejado de hacer, ¿no? Siempre se implementa, se planifica, pero nunca se evalúa y menos no se le pone una nota al sistema para ver si se reproduce o para ver si se cambia. Y viene el desafío metodológico. ¿Y cuál es el desafío metodológico? Uno, ¿no?, el sistema o el tema de la reforma de justicia implica, pues, tener metas y tener indicadores. Implica un diseño, primero, un relevamiento de información, un diagnóstico, un diseño, una implementación, un seguimiento de evaluación y ajustes. En donde, como también dijo bien el profesor Pablo, no solo es un trabajo de los jueces, de los funcionarios y los trabajadores, sino que tiene que estar involucrado la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora las reformas no son vistas como para beneficiar al Estado, sino son vistas como el usuario, que es el potencial beneficiario. Son los grados de indicadores, en función del usuario, los que validan el sistema, no el grado de satisfacción del funcionario, porque nos debemos, como también dijo el profesor Pablo, al servicio, a la ciudadanía. Todos estos elementos, pues, como son aporías. ¿Qué son aporías? Problemas. Problemas, pero que si hay un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, pueden ser tenidos como soluciones, que se deben tener en cuenta en el estudio, análisis, propuesta, implementación, diseño y evaluación de un modelo de despacho para que éste sea adecuado y pueda cumplir estas características que implica el decálogo para Iberoamérica de despacho judicial, que sea eficiente y eficaz. Y tenemos que tener un último tema en cuenta, ¿no?, que es la tensión que va a haber siempre entre seguridad y eficiencia, que varía conforme varía la sociedad. De un mundo basado en la seguridad, ahora pasamos al mundo basado en la eficiencia, sobre el concepto de urgencia, porque todo es urgente. Y entonces muchas veces la seguridad se somete a la eficiencia. Pero ¿qué vemos? Que tanta eficiencia puede llevar a un colapso, un desorden, a una anarquía, y por lo tanto otra vez se revive la seguridad. En esa cuestión entre tensión de seguridad y eficiencia, pues ya sea a través de la práctica del operador de justicia o a través de la actividad legislativa, que se debe encontrar una articulación. ¿Por qué? Porque ir al extremo de la eficiencia o ir al extremo de la seguridad, pues causan estos problemas. Mucha eficiencia, aceleración del proceso, puede violar otro tipo de garantías, y con lo cual la sociedad no va a encontrar una respuesta. Y mucha seguridad
genera lentitud, genera mucho tiempo, costo de recursos, y la administración tampoco va a encontrar una respuesta. O sea, hay que encontrar, ¿no?, ese vínculo medio entre todos valores que son válidos y compiten entre sí. Y generalmente lo eficiente no es seguro, y generalmente lo seguro no es eficiente. Y ahí viene pues el desarrollo, el trabajo o el análisis de este milenio que ha empezado, ¿no? Cómo generar un despacho en el cual se articula seguridad y eficiencia en este nuevo contexto de un mundo virtual hacia el proceso electrónico. No sé si estas ideas les habrán ayudado o los habrán confundido más. En todo caso, muchas gracias por su atención.